Bienvenidos hermanos y amigos, gracias por estar allí viendo el video. Dios los bendiga. Por si no me conocen, soy René Acuña y aquí estamos por fin saliendo en vivo. Gracias por estar allí. Y como siempre aquí trayendo palabras de bendición para su vida, para la vida de todos, porque las cosas que digo están basadas en la palabra de Dios y lo que Dios nos dice en su palabra es para bendecirnos a todos. Solamente debemos ponerlas en práctica en nuestras vidas y así traerán bendición. Nada es gratis. Si queremos resultados, tenemos que hacer para Dios, servirle a Él, y Él nos recompensará según lo que nosotros hagamos. Eso es lo que dice la Biblia. Hermanos y amigos, si no le han dado me gusta a mi página de Facebook, le invito a que lo hagan, así estarán al tanto de las publicaciones que allí realizo, transmisiones en vivo, videos musicales que comparto, videos musicales donde me acompaña mi hijo Jonás. Él toca el bajo y me acompaña en esos videos y muchas cosas más. Así que le invito, hermanos y amigos, que le den me gusta a la página, así también apoyan esta página y estas cosas que hacemos. Y también le invito a que comparta el video, así estas palabras de bendición llegan a más personas y son más los bendecidos. Y cuando hacemos cosas buenas, a Dios les gusta y Dios recompensa esas buenas obras que hacemos. Así que es algo que usted puede hacer desde allí, solamente le da a compartir y listo. Y bueno, el tema de hoy es el gran problema del hombre. El gran problema del hombre, que como ya lo dije en varios de mis videos, es el pecado. El pecado es el gran problema del hombre, porque el pecado nos divide, como dice la Biblia misma dice que nos divide de Dios. Dice así: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Nuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, causan división entre nosotros y Dios. Y al dividirnos, el pecado, al separarnos de Dios, el pecado ya nos aleja de las bendiciones de Dios, de su ayuda, de su protección, de su presencia con nosotros. Y es más, el pecado hace que Dios no nos escuche. La Biblia dice bien claro que Dios no escucha al pecador. Ahí lo vemos, dice. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Así que, hermanos y amigos, si somos pecadores, si vivimos en pecado, si practicamos el pecado diariamente, con conciencia, sabiendo que está mal, Dios no nos escuchará. He ahí la causa por la cual muchos se preguntan por qué Dios no escucha mis oraciones. Muchos se preguntan eso. Bueno, es el pecado. El pecado es como una pared entre Dios y el hombre. Y todos pecamos, lo dice la Biblia. Dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre en la tierra que no peque. Así que todos tenemos esa naturaleza de pecado. Y lo peor de todo es morir con pecado. Eso es lo peor, ese es el gran problema, sería morir con nuestros pecados. Porque el pecado nos ensucia. Espiritualmente el pecado nos ensucia. Espiritualmente el pecado nos contamina, nos vuelve inmundos ante Dios. Ante Dios. Dios mira los corazones. Dios mira el corazón del hombre. Y cuando hay pecado en nuestros corazones, estamos inmundos ante Dios. Estamos inmundos. Nosotros vemos lo físico, pero Dios mira el corazón. Y el pecado nos vuelve inmundos, nos vuelve sucios. Y entonces, si morimos con nuestros pecados, moriremos con esa condición inmunda. Y dice la Biblia que nada inmundo entra al reino de Dios. Así que hay el problema, porque morimos con nuestros pecados, vamos a morir inmundos y no vamos a poder entrar al reino de Dios. No vamos a poder entrar al reino, al reino celestial. No vamos a poder entrar a la vida eterna, porque por causa del pecado. Así dice la Biblia, así dice en este verso. Dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Como ven, si morimos con nuestros pecados, moriremos inmundos y no podremos entrar al reino de Dios, sino que directamente nos iremos para el infierno.
directamente a la condenación eterna, directamente a la perdición eterna. Ya no habrá más que hacer, porque el problema del pecado debemos solucionarlo en esta vida. En esta vida debemos solucionar eso. Así que hay que hacerlo lo más antes posible, porque nunca sabemos cuándo puede ser nuestra hora. ¿Y qué es el pecado? Bueno, la Biblia define el pecado, da una definición del pecado. Y dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado, según la Biblia, es infracción de la ley. Por lo tanto, esto no se refiere a las leyes humanas. Acá se refiere a la ley de Dios, que es su palabra. O sea, pecado es infringir la palabra de Dios. Es, en simples palabras, pecado es desobedecer a Dios. Eso es pecado. El pecado es desobediencia. Así que ahí tenemos la definición de Dios sobre pecado. Pero ¿alguien puede cumplir completamente lo que Dios nos pide? Bueno, la Biblia dice al respecto, y dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Claramente es imposible que cumplamos todo lo que está acá, ya que tenemos una naturaleza imperfecta que nos lleva a cometer errores, fallas, y no podremos cumplir completamente lo que está acá en la palabra de Dios. Eso no significa que no lo intentemos, que no lo hagamos, porque ese es el mandato de Dios. El mandato de Dios es que cumplamos su palabra, que busquemos vivir lo que Él nos dice acá. Así que ahí ya está el esfuerzo de cada uno de nosotros que haga. Seguimos. Y bueno, hay una solución para este gran problema. Hay una solución para el gran problema del pecado, y es el mensaje que le traigo aquí. Dios perdona nuestros pecados, y hay una manera de hacerlo. La Biblia dice lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, por medio del derramamiento de sangre, o sea, de un sacrificio, Dios perdona nuestros pecados. Esto ya ocurría en la antigüedad. Con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, ellos realizaban sacrificios de animales. Estoy hablando de animales, ¿eh? Ellos hacían sacrificios de animales, pero ese sacrificio no era perfecto. Fíjense lo que dice. Dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Ven? Esos sacrificios de animales que hacía el pueblo de Israel en la antigüedad no podían quitar los pecados. No eran sacrificios perfectos. Otro verso que habla de esto es el siguiente, y dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esto se refiere a los sacrificios de animales que hacía el pueblo de Israel, que hacía el pueblo hebreo para quitar los pecados. Pero no funcionó. Esto no funcionó. Por eso ocurrió el sacrificio perfecto, que fue el de Jesucristo. Ese fue el sacrificio perfecto. Ese sacrificio sí quita nuestros pecados. Hay que tener en cuenta que cuando el pueblo de Israel sacrificaba los animales para el perdón de los pecados, para Dios, los animales debían ser sin defecto. No tenían que tener no tenían que ser animales enfermos o animales defectuosos, porque Dios no aceptaba ese tipo de sacrificios. Así que los animales tenían que ser sin defectos para que Dios acepte el sacrificio de esos animales. Y fíjense que Jesús fue el sacrificio perfecto, porque Él, bueno, acá vemos en este verso, habla de eso: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Bueno, este verso habla de que los sacrificios a Dios no tenían que tener defectos.
Si tenían defecto, Dios no aceptaba eso. Y bueno, fíjense, Jesús fue el sacrificio perfecto porque Él no tuvo defecto. Él nunca pecó. Él fue el único hombre que nunca pecó aquí en la tierra. Y así lo dice el siguiente verso, dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Así que ahí vemos de por qué Jesús fue el sacrificio perfecto, porque Él no pecó, Él no tenía defecto, Él era el perfecto sacrificio por nuestros pecados. Y así lo atestiguan estos versos. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, ahí vemos que lo comparan a el sacrificio de Jesús con un sacrificio de un cordero sin mancha y sin contaminación, sacrificio que Dios acepta. También otro verso. Bueno, y Él es la propiciación por nuestro pecado. Bueno, este verso dice que Jesús es el sacrificio por nuestros pecados. Así que, hermanos y amigos, el gran problema del pecado fue solucionado con el sacrificio de Jesucristo. Con la muerte de Jesucristo se solucionó el gran problema del pecado, ese pecado que nos divide de Dios en esta vida, y si morimos con el pecado nos divide de Dios para siempre. Pero Dios, por su amor al hombre, al mundo, mandó a Jesucristo a que muera por nuestros pecados. Pero este beneficio es para todos, es para todo este beneficio. La Biblia responde a esta pregunta y dice lo siguiente: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amigos y hermanos, esta bendición, esta salvación no es para todos, sino solamente para el pueblo de Dios. Dice el verso: Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, solamente tendrán salvación de los pecados aquellos que son pueblo de Jesús, pueblo de Dios. Por lo tanto, hay que buscar eso. Hay que buscar formar parte del pueblo de Dios. Hay que buscar formar parte del pueblo de Jesús. Si queremos ser salvos, pues debemos desear ser salvos. Nadie que esté bien mentalmente quiere ir al infierno. Nadie que esté bien psicológicamente quiere ser condenado por la eternidad. Porque si no recibimos el perdón de los pecados, como dije al comienzo, no podremos entrar al reino de Dios, porque con pecados no se puede entrar al reino de Dios. Nada inmundo puede entrar al reino de Dios. Dios no va a permitir que entre algo inmundo en su reino, un reino justo. Al entrar algo inmundo al reino de Dios, se rompería la justicia y todo lo perfecto que hay allí. Así que por eso, con pecado no podemos entrar al reino de Dios. Por eso hay que solucionar ese problema en vida. Después de esta vida ya no hay más oportunidad. El que se perdió ya se perdió. Así que, hermanos y amigos, es urgente, impostergable este tema de el recibir el perdón de los pecados. Y entonces, como dije, esta salvación es para el pueblo de Dios. Por lo tanto, todos debemos buscar formar parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, veamos a continuación quiénes son pueblo de Dios. Y el verso que habla de esto es el siguiente. Y dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, el pueblo de Dios está conformado por los hijos de Dios. Todos los que son hijos de Dios son pueblo de Dios. Pero atención, no es como muchos dicen. Muchos dicen que todos somos hijos de Dios. No es así. Acá el verso dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Solamente son hijos de Dios los que tienen fe en Cristo. O sea, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por la fe. Es por la fe en Cristo como el hombre se hace hijo de Dios. Si usted quiere ser hijo de Dios, tiene que tener fe en Cristo. Esa es la manera. Hijo de Dios no se nace. Hijo de Dios no se nace. Hijo de Dios es una decisión que uno toma. Y es la decisión más importante, porque es la decisión que nos va a llevar al reino de Dios, que nos va a llevar a la vida eterna, que nos va a llevar a la gloria eterna.
Así que tiene que tomar esa decisión si usted quiere formar parte del pueblo de Dios, si usted se quiere salvar de sus pecados. Porque acuérdese que el verso de Mateo 1:21 dice que Jesús vino a salvar a su pueblo, solamente a su pueblo. Entonces, todos los que quieren salvación deben formar parte del pueblo de Dios. ¿Cómo se logra eso? Como dice el verso, poniendo nuestra fe en Cristo. Así llegamos a ser hijos de Dios. Por la fe en Jesús es como el hombre llega a ser hijo de Dios. Por la fe en Jesús es como el hombre llega a formar parte del pueblo de Dios y por ende obtiene la salvación. Así que, hermanos y amigos, hay que poner nuestra fe en Cristo. Hay que poner nuestra fe en Cristo para ser hijos de Dios y así recibir el perdón de los pecados. Y bueno, hermanos y amigos, más que nada, eso era lo que quería transmitirle. El gran problema del pecado que nos separa de Dios, que nos divide de Dios, pero la solución que es la fe en Cristo. Así que nuevamente voy a remarcarle eso, que es el mensaje más importante que tiene la Biblia, que son las buenas noticias que tiene la Biblia. Pues este gran problema del pecado tiene solución. He ahí la buena noticia. Así que nuevamente, hermano y amigo, como siempre hago en mis videos, le transmito la buena noticia de la salvación de nuestros pecados. Así que hay salvación de ese pecado o de los pecados que conducen al castigo eterno, conducen al infierno, conducen a la perdición eterna. Hay solución a ese problema y es la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo nos salvamos de eso. Y por medio de la fe en Jesucristo tenemos vida eterna. Por medio de la fe en Jesucristo nuestros pecados son quitados y tenemos comunión con Dios, nos reconciliamos con Dios. El pecado es quitado, podemos hablar con Él tranquilamente, porque nuestros pecados son quitados. Y Él nos bendice, Él nos bendice. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, nuestros pecados son quitados y estamos bien con Dios. Nuestra relación con Dios se realiza. Así que, amigos y hermanos, si alguno de ustedes no tienen esto, les invito a que acepten a Jesucristo en sus vidas y que empiecen a vivir por esa fe, porque una fe sin obras es una fe muerta y no sirve, esa fe no sirve. Muchos creen en Dios, creen en Cristo, pero viven a su manera. Esa fe nos salvará. La fe que salva es aquella fe que se refleja en nuestra forma de vivir. Así que, amigos y hermanos, les invito a que pongan su fe en Cristo y comiencen a vivir por esa fe, y así Dios los bendecirá en esta vida y en la vida eterna. Ese es el mensaje más importante. Tome esa decisión ahora, mañana puede ser tarde. Como dice el verso popular, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. No sabemos cuándo puede ser nuestra hora. Así que acepta a Jesucristo en su vida y comienza a vivir para Él. Le invito nuevamente a que le dé me gusta a mi página. Si no le ha dado, estaré compartiendo más videos musicales y muchas cosas para bendición. Y le invito a que comparta el video. Así estas palabras de bendición llegan a más personas. Eso es todo, hermanos y amigos.